Muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película La bandera de Julien Duvivier, que es una película mítica, recorrió yo creo que los cineclubs de medio mundo en su momento y que yo creo que pone las cosas en su sitio con Julien Duvivier, aparte de haber hecho 6 destinos, que es una maravilla, esa historia del traje que va cambiando de personas y que rodó en Estados Unidos, o aquella versión que hizo de Ana Karenina con Vivien Leigh, que era estupenda. Pero yo creo que una de sus grandes películas, y sobre todo el cine de aventuras, que es que abunda tampoco el género del cine épico y de aventuras, es sin duda La bandera. Está basada en una novela del olvidado Macorlan, Pierre Macorlan, que fue un escritor maravilloso y creo que mucha gente de mi generación nos alegró tardes y tardes y tardes. Y quizá, bueno, tiene El muelle de las brumas y Margarita de la noche, pero también yo creo que La bandera es su novela mejor. Este hombre, curiosamente, y quizá viene a cuento el por qué lo voy a decir, nunca pensó en ser escritor, en lo que diría ser pintor. Se fue a Montmartre a finales del siglo pasado para compartir primero con Toulouse-Lautrec y compañía la aventura de pintar, y después se enroló en el equipo de Picasso, Braque, Juan Gris, etcétera, en el cubismo, pero no tuvo suerte, aunque bueno, parece ser que según él mismo ha contado en algunas ocasiones, llegó momentos en que pensaba que iba a ser uno de los grandes. Total, que sin tenerlo muy claro empezó a escribir un mundo de aventuras, de historias que se desarrollaban en Marsella, en Barcelona, en Nápoles, historias realmente magníficas. Yo creo que Macorlan hoy, por lo menos a mí me parece como si tuviera que hacer un cóctel con él, y sería como un dry martini, pero al revés, tendría el mayor porcentaje de Baroja, pero un Baroja alegre, un Pío Baroja distendido, que también estuvo en París en esa época y probablemente le conocieron, y un toque de Hemingway, que siempre lo ha tenido. Es un escritor admirable y creo que La bandera está un poco lo que es el muestrario de lo que él pensaba: la amistad, la camaradería, la solidaridad entre los tipos, los amores fous, el color local, y para eso es para lo que creo que le ha servido muy bien lo de la pintura, porque desde luego pinta maravillosamente ese mundo exótico. Viajó mucho en esos tiempos por Marruecos, le gustaba mucho el mundo de Marruecos, el Sáhara, el desierto, las noches estrelladas. Y bueno, cuando termina esta novela, el año 31, pues Duvivier lo ve claro, piensa que él está capacitado para hacer esta historia, y realmente no han pasado los casi 70 años por ella. Es una película espléndida, filmada a veces en lugares como para nosotros muy reconocibles, incluso hoy, la Barceloneta, esa calle que ya prácticamente no existe porque es la zona nueva deportiva de Barcelona, pero que recordaba tanto Nápoles con las ropas colgadas, esos planos de las Ramblas, donde ya había periódicos, era ese mundo cosmopolita con periódicos de todos los países de Europa, el mundo del puerto, bueno, y además tiene a Jean Gabin, que es una de las mayores estrellas que ha dado el cine francés, en mi opinión. Yo creo que sí, que ni siquiera Gérard Philippe o Alain Delon, que han tenido una enorme resonancia internacional, pero Gabin ha sido especial, y está Anabela, y está, bueno. Buenas noches, señor Prada, porque si no voy a hablar de la película, y me gustaría que tú nos contaras algo de... A mí me parece que es magnífica, y verla ahora es una ocasión estupenda, La bandera. Sí, la verdad es una película sorprendente, ¿no? Sorprendente también porque trata sobre un tema que nos es próximo, ¿no? Como es el de la Legión Española, y una película además en la que vamos a ver un personaje como el de Pierre Renoir, que interpreta al capitán Weller, que evidentemente está muy basado en el mítico Millán Astray, ¿no? La verdad es que la película suaviza un poco la novela. La novela tiene un tono muy descarnado, los personajes son más antipáticos que en la película. Jean Gabin es un hombre que ha cometido un crimen, pero que no parece ese hombre arrastrado por la fatalidad a una situación que nada tiene que ver con él, sino que el personaje de la novela tiene una zona oscura que la novela no tiene, y luego sobre todo la novela tiene un tercio final que en la película no existe, en donde Pierre Macorlan cambia de perspectiva y convierte en protagonista a Lucas, ¿no? A Fernando Lucas, al personaje que en la película interpreta Robert Le Vigan. La película tiene esa especie de fatalismo romántico, ¿no?
muy propio de las películas de la Legión. Es una película, a mi modo de ver, con un toque naturalista muy interesante, todo lo que es la descripción de la vida de cuartel, los barracones donde duermen los soldados, las expediciones que hacen, todo eso creo que está tratado muy bien. Y el retrato que hace de esa Barcelona a la que va el prófugo Gillier, también es muy sorprendente, ¿no? Quizá con unos toques folclóricos en un determinado momento excesivos, pero también con ese mundo del lumpen, ese mundo de la marginalidad, ese mundo de las pensiones un poco sórdidas y de los tugurios, pues donde hay faunas bastante excéntricas o marginales. Todo ese mundo creo que está muy bien captado. A mí me sorprende, viendo esta película y viendo algunas otras de Duvivier, como Carnet de baile, por ejemplo, como Pepe Le Mocó, me sorprende que haya sido un director que haya corrido tan mala suerte, ¿no? Esta es una película llena de brío, una película con su punta de desgarro, con su punta de romanticismo, y yo creo que luego nos va a dar pie a un coloquio muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Miguel Marías, buenas noches. Sí, buenas noches. Háblanos algo de La Bandera, el año 35. Bueno, la verdad es que una película muy interesante porque es una mezcla sumamente curiosa de mitología pura. Yo creo que además pone los cimientos de 100.000 películas sobre la Legión extranjera, americanas incluso, que han sacado de aquí gran parte de las historias. Normalmente las que todo el mundo ha hecho han tenido la Legión extranjera francesa como protagonista. Es curioso que los franceses elijan a la Legión española, que aquí tampoco se ha tratado mucho, ni siquiera por el cine español. Y tiene ese aire del llamado realismo poético, desesperado, preexistencialista, medio romántico, etcétera, que también encarnaba, por otra parte, Jean Gabin, y que pues años después, dirigido por Carnet, iban a adaptar de nuevo el Quai de Brême, también de Pierre Macorlan. Y tiene que ver también mucho el lado curioso de una especie de realismo y de naturalismo que tiene también, que en parte vienen de la novela, que a mí Macorlan, igual que Francis Carcó, me parece uno de esos escritores ahora olvidados y que yo creo que eran muy interesantes, y que tenían el lado de que eran también pues periodistas, reporteros, etcétera, y que captaban muy bien el ambiente, describían muy bien el ambiente. Y tiene una filmación prácticamente documental de las calles de Barcelona, que se ven cosas que normalmente no se veían en el cine español ni siquiera de la época. De hecho, esta cosa que puede parecer folclórica, que yo sospecho que es que se la encontraron y la filmaron directamente, de las bailadoras flamencas al desnudo y tal, que yo creo que es una imagen que se le debió quedar grabada a Buñuel, y de hecho en El oscuro objeto del deseo, pues ahí sale Ángela Molina de la misma guisa, etcétera. Creo que está todo eso muy bien filmado y que reconoces las calles y un ambiente de una Barcelona que por otra parte está convertida también en una ciudad mítica y ampona, un poco como la Casa Blanca de Casablanca o tantos 100.000 sitios de estos creados por el cine, pero que normalmente son extracciones de la realidad estilizadas. Yo creo que tiene una combinación de estilización y de realismo que es muy típica de Duvivier, y que quizá hace que fuera un director que en los años 30 y 40 era muy interesante y que en los 50 pues perdió prácticamente casi todo el interés que tenía. Yo creo que cuando volvió a Francia después de la Guerra Mundial, el nivel de sus películas, aunque hay una muy buena, Panique, basada en Simenon en el año 46, ya en los 50 decae mucho. Y yo creo que en parte porque era uno de los instalados y fueron de los atacados por la Nouvelle Vague, nos ha llegado como con prestigio de mala fama, aunque vas viendo sus películas y la verdad es que la mayoría eran interesantes, sobre todo en esta época. Sí, a mí Seis destinos me sigue pareciendo extraordinaria. Señor Porto, don Juan Antonio, buenas noches. También como lo de Seis destinos, no la he vuelto a ver porque me da miedo que se rebaje mi valoración, pero la vi una tarde de novillos y hice novillos al día siguiente para volverla a ver y me quedé absolutamente impresionado. Bueno, yo creo que La Bandera, que es una gran película, yo es curioso, primero la leí en una publicación semanal que se llamaba Junior Film, que dibujaba las películas como un tebeo espléndidamente. Y además yo creo que dibujaba las carteleras y en cierta medida reproducía los planos.
Y la verdad es que después la fui a ver porque me había gustado mucho la lectura, ¿no? Bueno, yo creo que pertenece a lo que entonces se llamaba cine colonial, que era un género, y uno de cuyos subgéneros era el cine de la Legión. Lo que pasa que a mí, digamos, me parece que desde el punto de vista ideológico es una de las películas sobre el tema más decentes. Porque, bueno, la más mítica de todas, Bourget, y tantas otras, en África o en la India sobre todo, bueno, pues eran de un maniqueísmo atroz. Los buenos eran naturalmente los colonizadores y los malos eran los colonizados. Aquí, digamos, tiene una ventaja, es decir, los colonizados no se ven, No se ve y el nunca enemigo que dispara pues tampoco se ve. Es decir, en este sentido, bueno, pues hay momentos que a mí me recuerdan a John Ford, ¿no? La patrulla perdida. Incluso es lástima que en el ataque de ese biplano, que primero creen que es de los suyos, se vea el biplano, porque si no también sería como Hombres Intrépidos, cuando unos aviones que no se ven nunca ametrallan la cubierta del barco, ¿no? Bueno, y hay una cosa, es decir, algunas de las películas de John Ford que hemos citado son posteriores. A mí, digamos, me cae bien Duvivier porque creo que ha hecho muy buenas películas y creo que fue injusta la Nouvelle Vague contra él, porque, digamos, era una de las encarnaciones de un autor cinematográfico que ya no podía volver, ¿no? Y los metieron a todos en el mismo saco y no sé por qué. Él era uno de los principales. Yo lo llegué a conocer en los años 60 y pico, ya era un hombre mayor, y la verdad es que me dijo que sí, que él creía que habían sido injustos con él. Porque decía, por ejemplo, bueno, que él había tenido ofertas para hacer cine con el gobierno de Vichy y les dio largas y terminó largándose a los Estados Unidos porque el hecho de desobedecer le podía costar muy caro. Y se fue a hacer cine en los Estados Unidos. Y tampoco esto se le había reconocido. Entonces, bueno, es bueno que veamos esta película, La Bandera, porque creo que es una película muy significativa. Estoy de acuerdo con Miguel María, es un poco el padre de muchas películas sobre la Legión o sobre muchas películas de otros legionarios distintos que los de la Legión. Y tiene cosas que a mí me parece que son de Mac Orlan en ese viaje que hace por España y por Marruecos, que es evidente que se las han contado, ¿no? Por ejemplo, esa cosa maravillosa de este es un barrio peligroso donde hay muchos tiros, tenga mi pistola, y resulta que le está dejando su pistola a un tío que lo ha amenazado públicamente de darle muerte, ¿no? Y luego le dice 15 días de arresto por haber amenazado en público con la muerte a su capitán y otros 15 días por no haber cumplido con su palabra, que es lo que tiene que hacer un caballero legionario. Eso se lo han contado, como se le han contado esa maravillosa anécdota del que muere porque está tan muerto de sed que prefiere morir de un tiro que de sed, ¿no? Dice, canallas, no importa, ya he bebido. Eso se lo han contado. Y era un hombre extraordinariamente observador, y por eso seguramente hay tantas películas que son deudoras de esta con posterioridad. Y además hacer este tipo de películas es muy difícil. Esto sí que es el cine al viejo estilo. Dick Richard, que había hecho Adiós Muñeca, y que era un experto conocedor en teoría de los géneros, intentó hacer este tipo de cine, En marcha o muere, y no le salió, es muy difícil. Esto pertenece a un apartado, tú decías, el cine colonial, las de desierto, decíamos nosotros. Claro, Bajo dos banderas, Boyes, que es maravillosa también, pero esta tiene una ambientación muy cuidada. Toda la parte de estudio que estará hecho sin duda en París, aquí se ve en carteles de fútbol y pone la balompédica contra África. Sí. O sea, está muy bien cuidada. El director de arte de la película, la medalla de oro, Love Street, esto está claro que, como tú dices, o él ha estado viviendo y pasándose unos días por Tetuán, por todo lo que se llamaba entonces el África Occidental Española, y ha visto y ha tomado notas, como hacía él, que era un
un minucioso experto en este tipo de cosas, apuntar un nombre de un apellido, de una calle, y yo creo que la película no solo no se resiente, como en otras ocasiones pasa con este tipo de géneros, sino que es lo que le hace que sea una película estupenda y con un toque de inmortalidad, porque esta película se sigue viendo igual, y además... Pepe Le Mocó se ha hecho 2 o 3 veces también en Estados Unidos, es decir, que Duvivier tenía un don especial. Y luego, de modernidad, bueno, se puede hablar, por supuesto, que no se ve nunca el enemigo, que eso ya era estupendo en su época, pero aquí hay uno de los travelling más hermosos del cine, cuando están cantando todos en el patio del cuartel de la Legión y hay un travelling lateral, pero que es travelling, que puede tener de vía fácil 150 metros como poco, dura toda la canción hasta que termina con el último soldado. Ese es un travelling maravilloso, muy a la americana, muy de los que nos gustan del cine de aventuras americano. Es decir, que creo que Duvivier, en su amplio abanico de películas, ha sido un director que he visto hoy, a mí me parece que es muy, muy bueno, mucho más que interesante, es bueno, es un cineasta de calidad, y además con algo que curiosamente le reprocharon los que amaban el cine, los que llevaban celuloide en sus venas, la Nouvelle Vague, que amaba el cine desesperadamente. Duvivier es uno de los pocos y de los primeros casos de cineastas enamorados de su profesión, era un cinéfilo empedernido y era un tipo que se le ve, que transmite. Bueno, y para los que no lo conozcan, vamos a ver un Jean Gabin muy, muy joven, que luego acabaría pidiendo que solo le tomaran de atrás. Decía yo, de atrás expreso mejor que si se me ve en un primer plano, yo con mi cogote blanco, en las películas que hacía del el comisario Maigret, un actor yo creo que irrepetible para el cine francés, con un atractivo enorme. Sabemos lo que medía por esta película, 1,75, lo que tenía de tórax, tiene cosas muy curiosas, pero en fin, no vamos a desvelarlas todas, luego hablaremos de ellas y de los famosos picados que hacía Duvivier, de las planos de los tejados de esa Barcelona de los años 30, preguerra española, preguerra nuestra. Con todos ustedes, La bandera de Julien Duvivier. Aquí estamos, de vuelta, año 1935, un año antes de nuestra guerra civil, y bueno, vamos a dar unos mínimos datos del 35, que ya ha pasado tiempo. Pero es curioso que en Richmond, Virginia, se vende cerveza enlatada, a título de prueba. Fue un acierto, ¿no? Los que apostaran por ello. Louis Lumière, presenta en la Academia de Ciencias de París una secuencia de cine en relieve, ya también, en el año 35. Falange Española se produce un enfrentamiento entre José Antonio y Ramiro Ledesma Ramos, que es expulsado. Digamos, por ejemplo, que se funda en Roma la Escuela de Cine bajo el nombre de Centro Experimentale de Cinematografía. Curioso. Pío Baroja ingresa en la Real Academia de la Lengua ese año. Franco, que había estado dirigiendo una de las banderas de la Legión, por cierto, asciende a la jefatura del Estado Mayor Central, año 35, insisto. Muere en accidente de motocicleta, como hemos visto en la película de David Lean, nada menos que Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia. Su vida y su trabajo con los árabes los plasmó en el libro Los 7 pilares de la sabiduría. Muere en accidente de aviación el cantante Carlos Gardel, que fue una conmoción. En julio se prorroga en toda España durante el mes el estado de excepción. Digamos, para terminar, que en Boston se estrena la ópera de Gershwin, Porgy and Bess, que es todo un éxito. Luego la llevará al cine Otto Preminger. En China, unos 80.000 soldados hostigados por el enemigo llevan a cabo una retirada a lo largo de 12.000 kilómetros, que se conocerá como la Larga Marcha. Y digamos ya, pues para terminar, que don Juan de Borbón contrae matrimonio en Roma con doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans. Y que ¿cuáles fueron los Oscars de ese año? Pues la película premiada fue Rebelión a bordo, la famosa historia de la Bounty de Frank Lloyd. El mejor director, John Ford, fue elegido por El Delator, y los mejores actores, Bette Davis y Victor McLaglen, por el Delator. Pauline Uzkudun pierde por KO ante Joe Louis, KO técnico, le dio un puñetazo justo en el corazón y no pudo. Fue la primera vez que
que Paulino dobló de alguna manera la rodilla. Y en Barcelona Margarita Sirgo estrena Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Año 35, está lejano todo, ¿no? Cuando veíamos ese Jean Gabin, ¿qué años tendría Gabin aquí? Muy jovencito, ¿no? Vamos, jovencito de 30 y tantos años. Iría con el siglo. 41 quizá, una cosa así. Iría con el siglo, ¿no? Algo así. Sí, porque ya... El siglo ha empezado ya. Sí, yo creo que... No, pero... ¿qué ojo? No era muy joven. Tenía unos ojos 30 años, es del año 4. impresionantes, ¿no? Es del año Qué 4. mirada tenía. Es curioso cómo los modelos de virilidad han cambiado. Lo que va de Jean Gabin a Beckham, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Va un mundo, ¿eh? Pero tenía una mirada especial. Y tenía es pasado en la extraordinario. cara, es decir, no hace falta que cuente, no, tiene pasado en la cara, ¿no? Es muy austero, además un actor muy austero en sus formas expresivas, ¿eh? Siempre ha tenido como parsimonia, incluso de joven, ¿no? Sí, Tenía algo- era lento y corpulento. Y con una capacidad extraordinaria para encarnar personajes con un pasado, ¿no? Con un desarraigo, con un misterio, con un secreto. ¿Te lo crees? Y esta Anabela Morena parece a veces Maribel Verdú, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ahí lo que cuentan es que estaba prevista otra actriz a la que echó Vivier por incompetente y la sustituyeron sobre la marcha con Anabela, que debía ser tan estrella que aparece la primera en los títulos de crédito. Pero que la verdad es que no pinta demasiado Aparece, su papel. Es aparece en un la segunda papel mitad de la película. Era muy solo, ¿no? joven, Anabela. Como muy secundario, era muy guapa. Pero muy joven, porque luego Anabela se casa con Tyrone Power. Y en los años 40, 48, Anabela es del año 11, era o sea muy, que tiene 23 años era aquí. muy- claro, por eso te digo, era muy joven. Hace con 16 años el Napoleón de Abel Gance, que hace de Ese Desiree Miguel allí. ya era una estrella, claro. No, y Una luego, gran y estrella. luego además, claro, hace el Suez de Alan Dwan con Tyrone Power y por esa etapa es cuando... Es una maravilla de película. Esa, Y está maravillosa. esa es una maravilla de película. Hace un tipo de mujer. El Suez con Tyrone Power. Y hay algunas fotos con el pelo corto, rubio y unas gafas de sol. Es maravillosa, Anabela. Y aquí está muy bien, en su personaje de Aixa. Su papel está reforzado por Duvivier, porque en la novela aparece igual que aquí, digamos que su historia es la misma, aunque luego hay un epílogo terrible en donde ella unos años más tarde está gorda y fea. Es el final de la novela. Y el final de la novela, que es muy bueno, pero también, digamos, muy triste, muy trágico. Muy poco comercial. muy ¿sabes? pesimista, muy poco trágico. Fernando Lucas, después de volver a Madrid, Se casa. es expulsado de la policía, lleva una vida bastante marginal, bastante en los límites del AMPA, de la prostitución. Finalmente se casa con una mujer mayor que él, a la que abandona porque la llamada de África lo reclama. Vuelve a estos paisajes, vuelve a ingresar en la Legión y visita el prostíbulo donde está Aisha, convertida en una mujer fea, porcina y absolutamente desmemoriada. Cuando él le pregunta por Gillier, ¿Te acuerdas le de Pierre, dice, de Gillier? Pierre, no sé, pasan tantos hombres por aquí. Así termina la Tantas novela. caras, ¿no? Y en la novela tampoco, yo no me acuerdo muy bien, porque la leí hace 1000 años, pero no recuerdo que hubiera tampoco ningún elemento de homosexualidad, que hay una alusión aquí, porque No. le trata, la primera vez que le ve, le trata de ese afeminado. Sí, Y efectivamente. luego piensas que hay un caldo Bueno, y hay un cultivo soldado propicio, etcétera. afeminado, digamos, Sí, ¿no? no, pero no se sabe si se ha afeminado haciendo gracias. O haciendo gracias, sí, es está verdad. Siempre como haciendo gracias. Lo que hay es un tratamiento del espacio en Duvivier fantástico. Es curioso que cuando hay uno que abre la ventana y otro la cierra, aquel tipo, el puñetazo no lo vemos. Sí. Lo vemos cayendo. Está en off, digamos, la pelea. Es curioso. Eso es como muy moderno en el cine. Donde están todos los tipos. Es precioso. A veces, digamos, parece que exprese como narrador la convicción de que la mejor manera de destacar algo es precisamente no contándolo. Decía Miguel que es como un Escoge cineasta la elipsis. Y americano. eso sí que es moderno. Es moderno y, digamos, americano, ¿no? Yo creo que tiene una cosa muy típica de la época en la que está hecha, que es cuando el cine sonoro se libera ya de la inmovilidad de las cámaras y empiezan a mover mucho la cámara. Esta película está llena de travelings y de panorámicas y de grúas estupendas, en las que además recorre el espacio con una fluidez muy especial y dejando fuera de campo cosas que te las da a suponer todo el rato, ¿no? Y de repente entrando también como bruscamente. Toda la planificación de la escena inicial esta del asesinato en la calle de Saint-Vincent.
A mí me parece que es estupenda y que está divinamente hecha y con un misterio increíble y que parece realmente de una película americana de las mejores de ese momento. A mí me recordó un poco la planificación de Scarface, por ejemplo, ¿no? Que es la primera película que quizá hace mucho eso y que lo hace mucho antes porque está rodada Esa en imagen 30, ¿no? del vestido de la mujer vestido blanco ensangrentado. ¿No? Y unir como dos intencionalidades distintas dentro del mismo plano. Él presenta cuando la boda todo ese mundo maravilloso con el decorado y de repente con la grúa va y acaban ellos dos. Sí. Todo eso es como de una enorme modernidad, creo que para la época. Y moderno también es el retrato de los bajos fondos de Barcelona, porque en ese tugurio en el que vemos bailar a una mujer con los senos al aire, vemos también a unos travestis o transformistas, como se dice, ¿no? Que resulta bastante chocante, porque efectivamente en aquella época, en este tipo de tugurios, se podía uno encontrar con un transformista, pero no estamos acostumbrados a verlos en las películas, ¿no? Hay una captación documental y un gusto por ese lado oscuro de la realidad que también creo que hace de la película algo muy moderno, ¿no? Aquí lo que hay son muchos picados también, de los tejados, Desde hay muchos planos. Desde bueno, arriba, cuando él huye corriendo, muy bonitos. después de ese altercado que tiene... Y también es moderno los tatuajes. Sí. Claro, el mundo de los tatuajes que ahora está tan en alza. Que le tatúan, digamos, para que su cara sea una calavera y así tendrá la seguridad de no tener la tentación de volver nunca a casa. Sí, sí. Es verdaderamente terrible, ¿no? Porque es una presencia que solo se podrá soportar en la Legión. Y hay una secuencia, no sé si os ha parecido a vosotros, después de la boda, cuando, digamos, el capitán Millán Astray, que decías tú, se va con el tipo aquel delante, que estamos en la terraza, y está Gabén, y está ella, y está hecha como a ritmo si ellos estuvieran fumados. Sí. Y da la impresión, y ella se levanta y hace empieza como a bailar. un anuncio de baile toda la noche, el decorado aquel, y ellos están como fumados con un ambiente de... Es muy bonito ese momento. Ese es un momento maravilloso porque lo transmite muy bien, está muy bien, como detenido el tiempo, ¿no? Que es cuando luego viene el capitán y le dice eso que tú comentabas, que sin duda ese alguna capitán está es basado en ¿eh? Millán Astray, claro, que le falta un ojo, tiene el parche. A mí a veces me recordaba el personaje de Von Stroheim, de La Gran Ilusión. Eso demuestra además que Millán Astray era un personaje conocido incluso fuera de España, como efectivamente lo era en aquellos momentos. Hombre, sobre todo en el mundo de la Legión. Era un militar ya con una aureola trágica y legendaria, ¿no? ¿No se recuerda un poco eso a Von Stroheim en La Gran Ilusión? Sí. Se apellidaba Millán de los Terreros, pero se puso el Millán Astray, como se lo puso su hermana, un poco para reivindicar a su padre, que había estado implicado como director de la cárcel Modelo en el crimen de la calle de Fuencarral. Alguien en una cárcel que se llamaba Modelo, no sabemos si con permiso o no del director, que era el padre de Millán Astray, que se apellidaba Millán Astray, él sí, pues dejaba salir a los presos ricos por €1 la hora. Y lo tenía quien fuera tan bien organizado que tenía un servicio de coches, de coches de caballos, para recoger a las 4:30 de la mañana a quien fuera en determinados sitios. Y a las 5 regresaban, ¿no? La gran coartada del hijo de la víctima del crimen de la calle Fuencarral es justamente que estaba detenido por el robo de una capa, es decir, el robo del capeador, que ya existía en el Siglo de Oro. Robar una capa en un establecimiento público e ir a pignorarla enseguida, ¿no? Y entonces los hermanos decidieron ponerse Millán-Astray en honor a su padre, que estuvo sentado en el banquillo y fue absuelto, ¿no? Pero él es el fundador de la Legión. Sí, sí. Pero antes de la francesa. Sí, sí. La primera... Sí, nacen más o menos, yo creo que al mismo tiempo, ¿no? Gente que deja su pasado, en aunque no lo vaya a En olvidar. La Coruña tiene su monumento y está naturalmente Tú una vez que estabas incompleto. dentro de la Legión no te podía coger ninguna policía del mundo. No. Esto, o sea, en el momento que ya estabas dentro, ya eras legionario, hombre, salir, si dejabas la Legión y volvías a salir te cogían. Bueno, el capitán lo dice, ¿no? nunca. Que los hombres que están aquí tienen derecho a que su pasado se olvide, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que no se olvida el pasado. No, y está además, presente, yo es que creo que además nadie se atrevía, digamos, a detenerlos por muchas pruebas que hubiera de que el pasado
perpetraran incluso un crimen de sangre, ¿no? Y menos si estaban juntos, porque el famoso grito de "a mí la Legión", joder, aterrorizaba, ¿no? Ese personaje está muy bien, el personaje del capitán Weller está muy bien. Ahí está el momento en el que va con el soldado Müller, que le da la pistola al soldado Müller, que le está deseando la muerte antes y prometiendo que lo va a comandar. Eso suena a ser una anécdota que ha pasado de verdad. Sí, sí, claro yo. Pero también es muy bueno cuando él pide voluntarios, nadie se ofrece y él dice que va a comandar ese destacamento, ¿no? Y entonces los soldados ya dan un paso al frente. Es muy bueno la conversación que tiene con Jean Gabin, con Pierre Gillier, cuando Pierre Gillier le solicita que le cambie de bandera para no estar en la misma unidad que Fernando Lucas. Y luego mantienen una conversación en la que hablan incluso hasta de sus creencias, etcétera, etcétera. Es un personaje Lo que no queda muy claro es cuando aquel personaje que parece a Kim Tamirov le ve en la calle de Barcelona, que luego nos lo encontramos como dueño de... Es igual totalmente que Tamirov en Sedemán. Luego se convierte en el segoviano, en el dueño de la cantina. ¿Y ese por qué sospecha de él? ¿Eh? ¿Por qué sospecha de él? ¿Quién Cuando le ve y le sospecha de pide, quién? digamos, el personaje que luego será el dueño del segoviano, cuando le pide fuego en una calle de Barcelona, inmediatamente sospecha de él. Porque yo creo que nota que es un prófugo. No, yo creo que es que lo va siguiendo sabiendo que estaba ese día en la calle y esa noche en París, en la calle de San Vicente, y bueno, que lo sigue. Pero se supone que es una especie de soplón de la policía o de policía también, como Lucas, ¿no? Sí. En la novela está más desarrollado este personaje. Este personaje luego se llama Zeki o Zechi y es un falso siciliano, en realidad es un catalán que es de la policía también, al igual que Lucas, ¿no? Una especie de confidente. Una especie de confidente, efectivamente. Personaje turbio también. Sí, digamos, hay un momento en que cuando se hace enumeración de las características de la Barcelona delincuente, o de los delincuentes de Barcelona, por decirlo mejor, no se hable de confidentes, no se enumeren los confidentes. Que sí hay algunos que podemos sospechar, digamos, que lo son, ¿no? Después hay un montón de tópicos que es posible que arranquen de aquí, ¿no? Por primera vez muere y luego saca la fotografía de la familia, porque luego en el cine americano suele ser al revés, ¿no? El que saca la fotografía muere en el rollo siguiente. El que saca la fotografía... Mira, tengo mi mujer y 2 hijos, sí. Está ya... Sí. No, y además, la primera vez que yo vi esto, que lo recuerde, fue en Guadalcanal. Que además la metía en el casco y en el rollo siguiente se lo cargan, se le cae el casco y va rodando y vemos la cámara que va a la fotografía. Está muy bien y dice, en este momento mi mujer estará jugando al golf, ¿no? ¿No dice algo así? Al tenis. Al tenis, sí. Además el tenis que son como vías nuevas de soporte para las historias. La foto, el que cuando ya ha terminado todo y parece que ya está a salvo, es sin novedad en el frente. Sí. Ya han recogido aquello y una bala, ¡pum! Que por cierto, digamos, ya creía Gabin entonces que era muy expresivo de espaldas, debía de creer en la expresión corporal, porque yo estoy convencido de que esa muerte de espaldas, tan poco, digamos, grandiosa, como si no fuera el protagonista, se muere como si fuera un soldado cualquiera. Yo creo que es una idea del propio Gabin que se lo pide a Julián Duvivier que sea así. Tiene mucho que ver con el espíritu de la novela, ¿eh? Sí. Tiene mucho, porque en la novela Gillier también muere así, se asoma y dice, y una bala le atravesó el cráneo. Y automáticamente la acción pasa a protagonizarla. Y no termina Lucas. la novela. No, la novela tiene un tercio todavía más y Lucas asume el protagonismo. Que Lucas yo no me acuerdo de la novela por qué mata él a aquel tipo. Porque aquí en la película dice, no, tenía que hacerlo y está bien justificado. Bueno, en la novela no se justifica demasiado. Nunca. Es que en la novela el personaje no es tan positivo como aquí Jean Gabin, claro. Es que Jean Gabin no podía interpretar a un personaje como el de la novela, porque la novela, en ese sentido, es bastante más turbia, bastante más incómoda. No le he hecho a usted porque es muy buena persona, le dicen. O sea, él debe ser un buen tipo. Es preciosa la escena cuando le meten la cabeza en el plato. Sí. Eso es 2 veces. Precioso. El chulangano ese es muy típico español. Sí, que vamos, que por poco lo estrangula, ¿no? Yo creo que a medida que avanza la película, uno, digamos, tiene apetencias de saber cómo ha podido ser el crimen.
Y yo al final estoy convencido de que no es, digamos, un crimen al uso, sino un ajuste de cuentas. O por lo menos Yo es creo lo que está quiero implícito creer. que este era un tipo de ambientes delincuente y probablemente había una mujer por medio, claramente, ¿no? Pero y pues sería un tipo que le había quitado la novia y que encima sería un tipo O que cruel lo con ella traicionó. o algo así, o un o traidor. que lo traicionó. Es decir, a medida que avanza la película y que los personajes se van redimiendo, en el fondo es como si se metieran cartujos, no sé si me explico. Es decir, podía ser, lo cambias y dices, son cartujos que también tienen pasado. ¿Y cómo te quieres llamar? Hermano Rafael. ¿Cómo te quieres llamar? Y luego, como además no habla. Ha habido 3 Benoit, ¿no? Dice. Sí. Benoit. En lo que va de Se semana va ha visto usando que- su nombre auténtico, viste que estaban muy repetidos los Pone de pie. Sí, eso es muy No, pero gracioso. está muy Pierre bien Julien. visto que es como una orden, Sí. No, como la trapa, es lo mismo. No, y entonces, bueno, digamos, en un sitio donde el Millán Astray, que a mí nunca me cayó bien, sobre todo por la anécdota de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre del 36, el día de la inauguración del curso, delante del excelentísimo y abajo. magnífico rector don Miguel de Unamuno, aquello de Y sin embargo- viva la muerte, muera la Y inteligencia. sin embargo era uno de los militares más cultos de su Sí, sí, generación. sí. La Es inteligencia. curioso eso. Sí. Porque el hombre ha cargado con ese San Benito, pero luego cuando lees su vida Sí. tenía una cultura bastante superior a la de la mayoría de los... Y su padre escribe un libro de memorias en el que trata, digamos, de justificarse que lo sentara en el banquillo, y su hermana es la autora de La tonta del bote, y una serie de éxitos teatrales del momento, ¿no? Y yo pienso que los dos, digamos, estuvieron determinados por el recuerdo del padre en el banquillo, porque la hermana... Cuando la compañía iba con bolos con una función suya, iba a todas las sesiones, hacía los mismos bolos y salía siempre a saludar al final de la función, apellidándose Millán Astray en lugar de Millán de los Terreros, como se apellidaba. Quisieron lavar, digamos, los dos el buen nombre del padre. Bueno, que eso muchos hacían eso también, Sí, de sí. los que se iban a la Legión. Sí. Boyes era eso. Sí. Había desaparecido el zafiro azul, Sí. entonces los 3 hermanos se iban para allá, ¿no? Sí. En busca de, no sé, de Sí, una pues, dignidad que se suponía que habían perdido. Eso es lo bonito de la entrada de la gente de la Legión, aparte que luego eran fuerzas de choque, claro. Sí. La Legión era la primera que salía. Bueno, sabías que ibas a morir prácticamente, ¿no? No, Ya- porque depende de los tiempos Es un poco como esos guerra, condenados guerra. a muerte que les indultaban porque se prestaban a que hicieran con ellos, yo que sé, experimentos, una medicina, una cosa por el estilo. Se les estaba Conejillos de jugando India, el sí. pellejo y eran prácticamente como condenados a muerte. En lugar de ser ejecutados, pues ahí iban a morir víctimas del enemigo misterioso, silencioso, que por aparte, bueno, como en todas las familias ha habido gente que ha estado en Marruecos y que ha muerto en alguna de las guerras, es lo que parece que ocurría, que no veías a nadie, estabas ahí cercado, venían por ahí los tiros y si te asomabas te pegaban el tiro y si no te morías de sed y de calor, vamos, ¿no? Y los oficiales al mando de carrera normalmente iban para hacer méritos, claro. Sí. Ascendían más rápido, claro, porque eran lugares de mucho peligro, ¿no? Mucho Entonces, peligro por igual, las dos partes, porque si alguno se rajaba, aparecía muerto por la espalda. En un ataque aparecía muerto por la espalda. Es decir, que estos tíos eran peligrosos para el enemigo y hasta para sus propios jefes, salvo que tuvieran el valor que tiene este capitán, ¿no? El capitán Weller, ¿no? Weller. Que se desarma y le da la pistola al otro y dice, aquí puede haber tiroteo. Yo vi ir delante. Yo voy a ir delante, un sígame barrio a peligroso. unos pasos, es un barrio peligroso. Suele haber ataques nocturnos. Ese ya no lo van a matar nunca por la espalda, pero si alguno entra el terror, pánico y no anda, Es una situación curiosa, por cierto, que el capitán vaya al mismo burdel donde van los soldados. Es que no debe haber otro, claro. No, yo creo que había más, ¿no? No, Pero, a lo mejor en pero ese sitio no había nada. resulta gracioso ese momento que esa es una incorporación de la película. En la novela no está esa secuencia en la que el capitán le da al soldado, a Müller, la pistola. Eso es Eso una eso es referencia. propio de la película. Eso que le han contado. Sí. El guionista de Ex Vivier y Spack, con el que ha hecho. Spack es un gran guionista. Hombre, ya había hecho. Y además es muy americano. La kermés heroica. Y lo digo cuando Spack. digo, sí, la kermés heroica, y luego es uno de los de la gran ilusión. ¿no? La ilusión, efectivamente. Que tiene algo que ver con esta película. Sí. La gran Sí, ilusión sí, tiene sí. algo que ver.
hay una especie de pacto de familia. Sí, Hombre, yo creo que parte del éxito de la película es que tenía un espíritu de la época muy cogido y que además antes cuando habéis mencionado lo de los Óscares, en el fondo estás viendo que es también el mismo clima moral que hay en el Delator también. Y hay montones de películas de esa época que no olvidemos son la etapa de las consecuencias de la Gran Depresión, en el que había montones de gente que estaban en el paro, que se habían ido a la delincuencia, que vivían de una manera más o menos marginada, que tenían unas esperanzas muy angostadas y que muy a menudo pues eran el personaje típico, eso que usa la palabra española, de desesperados, a veces abreviada a desperados, y que son un poco lo que son todos estos que nutren la... Hay un momento religión, ¿no? que hay una pregunta, el día en que se van a enganchar y después del reconocimiento médico entre los que han sido aceptados, que cuando el español, que luego descubriremos quién es, Fernando Lucas, hace alarde de dinero y tiene tabaco y dice yo os invitaré a beber porque yo tengo dinero, hay uno que le pregunta, ¿tienes para tabaco y para beber? Porque te has enganchado. Es que se engancha porque no tiene ni para tabaco. Se habla mucho de la comida, Sí, sí. de comer. Comer todos los días. Claro, de comer. Sí, la las gran alpargatas depresión. están muy bien. Sí, sí. Perfectas, Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Son las que ha sacado luego Capa en la Guerra Sí, Civil sí. Española, son las Sí, mismas. sí, sí. No, y que además Hechas es cosa antes. que te roban la documentación cuando lo están pidiendo todos los días, con lo Sí, cual, sí. es decir, el que le han robado el dinero y la documentación es Ahí que me- lo han digamos, Está muy bien no- como te dice quítate la chaqueta y se Aquí levanta, hace pasa de mucho uno a calor, otro, aunque te hubieran visto ya. Con el anís aquel y el agua Sí. con anís. Es una película que está hecha, o sea, que se ve que ha habido alguien aconsejando bien, porque por ejemplo el detalle de las alpargatas, que yo creo que es algo muy propio del ejército español, ¿no? Y que seguramente que cualquier otro ejército europeo del momento pues llevaba ya botas, ¿no? Militares. Eso es un detalle de captación en que notas la verdad que te transmite la película, ¿no? Yo creo que además, digamos, de miseria presupuestaria, es que un elevado tanto por ciento de nuestros soldados nunca se habían calzado con zapatos convencionales. Es decir, lo más que se habían puesto era alpargatas, y qué sufrimiento tiene que ser para que alguien a los 20 años de pronto lo calcen y lo pongan a hacer la instrucción y a marcar el paso. Era una España verdaderamente terrorífica, subdesarrollada, en donde se cuenta, bueno, que a los soldados les explicaban que se giraba la media vuelta por la izquierda y que la izquierda era el lado donde le pesaba la piedra que le habían metido en el bolsillo del lado en el izquierdo, cielo. porque no lo sabían. Es decir, una España absolutamente, digamos, subdesarrollada. Sin embargo, fíjate, en la novela Pero se hay amor, cuenta... por esa gente hay amor. En la novela se cuenta que lo que cobraban los soldados de la Legión Española era mucho más que lo que cobraban en la Legión extranjera francesa. Eso sí dice en la novela. O sea, que eran bastante generosos pagando esas 5 pesetas, que creo que se dice Sí. al principio, que no sé lo que serán, pero 5 pesetas de la época no creo que sean más de 10.000 de hoy, ¿no? No, pero no sé qué harían con ese sería lo dinero. bastante porque estaría todo muy barato realmente. Sí, claro, ¿no? claro, O sea, allí en Marruecos a donde iban Hombre, estaría vas todo... allí. Y ten en muy, cuenta muy sobre todo el barato. que está con cero. Sí, sí. No, Luego y tengo que- digamos, había una cosa dentro de lo que cabe, que el rancho era muy superior, mucho mejor calidad y hasta estudiado desde el punto de vista de no repetirse que en los soldados convencionales. Es decir, Sí, sí. Yo creo que ahí y- había un elemento de que les interesaba tener la legión porque además había conflictos y además había en esa riesgo y época. lógicamente tendrían Y que después pagar una cosa mejor que, y dar digamos, que no sale, Sobre todo en esa época de España. es que cuando atacaban les del daban 20 alcohol. al 30 está lleno de conflictos. Sí, sí. Es cuando Belcrín y todo Sí, eso. sí, sí. Un poco antes también. cuando se ha el levantado arranco el del rey. globo. Sí, Por claro. eso te digo, ¿cuándo se Adelcrín funda, ya estaba- ¿cuándo se funda la Legión? pues ¿A yo... principios? Sí, a principios. ¿Qué siglo? No, mucho después, a principios del siglo. Millán hasta es un niño, y Franco también. Es decir, debe ser en los años 20. ¿no? En los años Los años 20, 20, sí. sí, Los años 20. La novela transcurre entre los años 28 y 31. Sí, en la La película se ha desplazado... Pero digamos, ya está fundada. Ya Sí, está sí, fundada sí, y sí, ya- la sí, novela sí. acaba en el 31. Y ya lleva, digamos, un Aquí un tiempo, ¿no? se Conocida, retrasa a tiempos de la prestigiosa. República. La película claramente está actualizada y además muy conscientemente se ven los carteles de reclutamiento en francés, pero diciendo la de la República República. Española. Sí, ¿no? sí, Se ven. No, se ve que la República apoyó la película, ¿no? No, y se nota que les interesaba captar legionarios, claro, eso es evidente. Que por cierto es una película
Es un Madrid de enganche. Muy interesante porque es una película que no ha envejecido en el sentido que no hay toques así patrioteros. No. Está muy bien vista. Y es curioso que a la República le cayó bien la película y luego al régimen franquista le cae bien porque existe una versión novelizada en el año 40 donde se cuenta la película como una novela, en donde se incluyen fotos del rodaje de la película. Pero y es una edición muy... Es extraño, Juan Manuel, que en el año 40, 41, no digo que no, porque es verdad lo que tú dices, pero que es extraño que una película donde el protagonista, Jean Gabin, dice yo no creo en Dios, Supongo que meterían tijera en algún sitio, ¿no? Supongo que meterían tijera. La Iglesia no podía permitir eso en una película, al protagonista. Y la respuesta del capitán es darle 2 balas. Es decir, que también es igual de grave, porque si no crees en Dios tienes 2 razones, pues 2 soluciones, o pegarte un tiro, o aquí tienes uno para pegárselo al otro y después para pegarte Pero un tiro. sabes muy bien que las películas muchas veces que se habían estrenado se volvían a reponer y les cortaban cosas, un poquito, e incluso ¿no? les cortaban cosas 2 años después porque había cambiado la situación política, como el caso de la propia Rafa, o sea, que censuraban hasta el propio guión de Franco. Sí, bueno, se convertía en no oportuno. O encerraban en un desván una película, ¿no? Como Rojo y Negro, por ejemplo. En aquellos años todo estaba muy movedizo, ¿no? Pero no, esta película fue, ya te digo, hay una edición que me hubiera gustado poder fotocopiar. Y tampoco es muy de propaganda ni de la misión colonial española ni de la Legión misma, que más bien es descriptiva de las cosas que tiene la Legión, y es una película curiosamente muy antiépica, al contrario que las americanas, y que precisamente tiene mucha relación con las películas americanas en el tratamiento de la violencia como algo que ocurre casualmente, rápidamente, y en lo que no se recrea la película. Pero la película, si se hubiera rehecho en el año 70, seguro que hubieran estado muriendo en cámara lenta durante media hora, agonizando, el que se envenena con el agua y hubiera tardado en morirse. Aquí se bebe el agua y hace plaf. Qué curioso es todo ese tramo final de la película en el que están encerrados en esa especie de barbacana o fortín, donde está la solución esta del agua envenenada, que es muy inteligente, ¿no? Para justificar que estén todos muertos. Y qué extraño es todo, ¿no? Donde no vemos al enemigo. Es como una pesadilla, ¿no? Tiene una dimensión. Además, en un sitio que hay tanto sol, la solución para respirar un poco sea cargarte el techo y dejarte totalmente expuesto al sol. O sea, que yo creo que está claro que no tienen ninguna expectativa, salvo que lleguen los refuerzos, que llegan como siempre, que llegan en el último momento. Pero sí es muy bonito, muy sobrio y emocionante cuando le dice, ya que vamos a morir como amigos. Eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, es que la verdad es que la relación de estos dos personajes está muy bien, ¿no? Es muy curioso porque además yo creo que Le Vigan encarna muy bien a ese personaje así melífluo, ladino, embaucador. Era un actor muy bueno, que tuvo también una historia bien rara, porque luego fue colaboracionista, fue perseguidísimo, emigró a Argentina, si no recuerdo mal, y a otros lugares, y es un personaje que tiene una biografía como para hacer una película. Vamos. Es curioso porque este mismo año hizo otra película con Vivier en la que encarnaba nada más y nada menos que a Jesucristo. Sí. Gólgota, ¿no? Gólgota. O sea que no deja de ser curioso, ¿no? Que después de este personaje tan ladino, pero hay una conversión en él, ¿no? Hay una transformación a lo largo de la película, y, ¿no? digamos, queda claro en el final. No me refiero al epílogo, sino al auténtico final. Como dice, muerto en combate. Muerto en combate. Muerto en combate. Dicen toda la lista, ¿eh? Fernando Lucas, presente. No se lo cree, que puede decir presente. No, y él se ha transformado porque él, por ejemplo, va a esta misión desesperada y suicida ya creyéndose legionario. O sea que al final él ya deja de ser policía y se transforma en legionario. Pero tiene razón Miguel, eso cualquiera ahora le daría un tono muy épico cuando van diciendo los muertos y tal, ¿no, esto está todo como podría ser en la realidad. Muy con un tono documental prácticamente. Como podría ser, ahí están ellos formados, van diciéndolo, en vez de haber hecho un recorrido por los muertos, esa cosa de... No, está muy... Yo creo que la única parte de la película en la que no es documental es la parte del prostíbulo, donde evidentemente ese prostíbulo está un poco idealizado, aunque hay rasgos curiosos, por ejemplo, la dueña del prostíbulo o esa alemana que está tocando algún timbal mientras baila Isa, que claro, ves que son mujeres desesperadas también, ¿no? Mujeres que hace una alemana en esos andurriales, es muy bonito, ¿no? Cuando se hacen la cruz. Pero luego toda la secuencia de la boda y demás, pues hay un idealismo, ¿no? En la novela
la boda es más paródica, no tiene tanta importancia Aquí y es de además el verdad. personaje no se la cree, es decir, que luego va a utilizar a la chica para que sonsaque Pero aquí al sí es de policía, verdad, ¿no? aquí Sí, es de sí, verdad. aquí es de verdad. La boda es de verdad y Aquí está se la muy cree bien. de verdad y él está enamorado de verdad, Es etcétera, mucho- etcétera, ¿no? El cine es mucho más bonito, ¿no? Claro, es una Y lo de la confesión moneda. lógica, ¿no? Y es que bonito es que Fernando que Lucas... tienen estas películas. Claro, claro, claro. Qué bonito es que Fernando Lucas, en esa especie de epílogo inesperado, pero luego muy coherente desde el punto de vista narrativo, le devuelva la moneda, ¿no? Toma, y ya se desmaya, hay un inicio y funde, y negro, y ve. Es curioso, porque todo es muy sobrio, o sea, es una película que en teoría tenía que haberle gustado mucho a la gente de la Nouvelle Vague, porque era una película muy moderna, en la concepción, en la sobriedad, en lo directa que es. Murió pensando en Hay ti, un momento que y- está corriendo Jean Gabin escapando de ese tugurio donde ha tenido el rifirrafe con el chulángano que le ha metido la cabeza en el plato, que luego termina chocándose él con un policía y empieza a correr y hay un plano desde arriba, que es un plano como de Nouvelle Vague, ¿no? Ahí el tío eso, corriendo eso es por que la son- calle, la cámara La moviendo. grande bicicleta. A Abu de Suf te Sí, recuerda. efectivamente, recuerda eso. O sea, que es que no A mí entiendo también me también... recordó, curiosamente, a Ladrón de Bicicleta, es decir, la cámara en la calle. Sí, sí. La Yo creo que cámara hubo en la una calle- crueldad por parte de la Nouvelle Vague usted, al vale, descalificar picado, a este parece. director, ¿no? Porque, no sé... No, porque tampoco era una cosa así global y que lo ponían en el índice. Es decir, era de los tipos que estaban instalados en ese momento y se metían con Ya, ya. ellos. No decían que sus Sí, películas quizá del también año estaba en su 30 decadencia o decrepitud, eran ¿no? malos. Y además lo que Pero sí no que tenían, hablaban tampoco de lo sus que películas de los tenían años mucho... 30. Sí que hablaban de pasada, que hablan de... Porque Poquito. lo estaban viendo todo el rato en la cinemateca. O sea, estos sí que sabían de lo que Los hablaban. llamaban escolásticos, yo creo que eran injustos. Lo que porque pasa es que algunas- sí que habían caído en una especie de rutina y academicismo en los años 50 muy malo, que el cine francés de los años 50 está lleno de películas muy malas, incluso de gente que habían sido muy buenos en los 30 y los 40. Y además eran los que ocupaban el territorio, que el cine francés era totalmente cerrado y no querían dejar entrar a los nuevos. ¿Hasta qué Y año era filma era Di- una pelea. Di Vivier? ¿Hasta Muere en cuándo el filma? 67. Parece que la última suya es del 63 o por ahí. 65. Apura, o sea, bien su carrera. Sí, pero vamos, hace ya menos películas, pero además la mayoría de las que hacen los 50 y 60... ¿Él son hace muy alguna malas. con Gabin del inspector Maigret? No, No, sé, esas las hacen gente gran y sí, hay gente así. no llega a hacerlas. Pero, por ejemplo, una de las cosas en las que caen, digamos, los clásicos de cine francés en esos años, que son malos, efectivamente, hace un cine absolutamente literario, que era una cosa muy francesa, ¿no? ¿A quién escribió aquel artículo? Dice, el cine francés, no hay quien lo soporte. Una pareja hace el amor, y después, en lugar de fumar un pitillito, habla sobre la densidad del no ser, y en francés, además. Bueno, esta película no es nada literaria. Es decir, tiene eso, a veces una verdad documental. A veces parece que es el nodo, dicho en el mejor sentido del término. De tal manera que muchas de las imágenes, por ejemplo, de la Guerra Civil Española son posteriores. Una película antirretórica, totalmente Antirretórica, es decir, antirretórica. Sí, sin duda. yo recordé, por ejemplo, cuando se habla de películas de la Legión, una película absolutamente desconocida porque era una película serie C y por jornadas. Nosotros en La Coruña decíamos por jornadas. Un serial. Un serial, decíamos por jornadas. Entonces veíamos una película el jueves siguiente la segunda parte, el jueves siguiente la tercera y el último jueves del mes, el cuarto, la última. Los tres mosqueteros del desierto, que me acabo de recordarla, y que yo estoy absolutamente convencido de que está inspirada en esta, que han cogido a Di Vivier y a los dos más amigos y los meten en unos líos. Cada capítulo naturalmente termina en un momento de inquietud. Era extraordinario, porque nos pasábamos la semana tratando de salvar al chico en esa situación de peligro. Ese espíritu de serial lo tienen muchas películas de estas coloniales americanas, Sí. pero Era quizá no es- era a mí esta estupenda, me sorprende, recuerdo. por ejemplo, el naturalismo con que está tratado todo el tema del cuartel de la Legión, ¿no? Yo creo que O sea, esta es yo creo una- que está rodado en un cuartel de verdad, porque, por Sí, sí, ejemplo, eso seguro. cuando La vemos... entrada del cuartel es en la Legión en Cuando España. vemos las cochiqueras de los marranos, por ejemplo, joder, eso es de un naturalismo tremendo. Los barracones están muy bien, la entrada en el cuartel, luego toda la unidad formada cantando
el himno de la Legión, todo eso Con a caballo, los oficiales a caballo. tiene un temblor de documental, digamos, Y ¿no? tiene un temblor y una, digamos, funcionalidad dramática, porque, digamos, parece que es un elemento del documental los cerdos para la comida de los... Claro. Y luego resulta que se le saca partido narrativo en el sentido de que cuando ven las cosas mal dadas, le da de comer al cerdo entre hierbas, entre hierbajos, La el recorte noticia. de prensa. El recorte de prensa que se nos ha reservado, decías lo de la que hay película- 50.000 francos para que contribuya a la detención del asesino. Dices lo de la película de serial, de las 4 jornadas, pero es que yo creo que esta es una película madre. Sí, sí, sale todo. Esto es el año 35. Sí, sí. Las 4 plumas yo creo que incluso es el 38 o por ahí, sí. ¿no? Soltan Corva, ¿no? O Me sea, que parece de que aquí las cuatro salen... plumas es de la guerra. Y Sí, Boyes yo creo que y Boyes del 39, debe la ser. patrulla perdida, que es del 34, y esta son muy las matrices, más o menos. De donde sale, y luego sale también de McCorland, dice que eres el tipo que ha tenido una pelea, ha roto con la novia, y se va a la Legión, Sí, sí. y luego la Legión se va a encontrar con unos personajes duros, difíciles. Lo que pasa que mientras en Boyest hay un tipo que era el sargento Markov, Miguel, ¿te acuerdas? Que decía Brian Donlevy, soy el sargento Markov y saco soldados de la basura. Había ese Era tipo. Bueno, aquí no, aquí lo que hay es un personaje con una enorme dignidad, escrito probablemente por Spack como ensayo general del Erich von Stroheim en La Gran Sí, sí, Ilusión. sí, ¿no? sí. Ese Además, personaje la con primera el película yo creo cactus aquel, el que recuerdo tiestecito. así sobre la Legión, bueno, hay unas versiones... dos banderas, hay ¿te una acuerdas? versión muda, Ronald Colman, ¿no? hay una versión muda de Boyest y esas historias, ¿no? Pero aparte de eso, y las novelas evidentemente son anteriores, hay también Marruecos de Sternberg, que es una visión totalmente También es anterior a eso. irreal. Eso es del 31. Pero totalmente Pero no tiene nada que irreal, ver, vamos, no tiene nada que ver. Pero es preciosa. Yo creo que este tuvo que ver Marruecos. Sí, y sí. está sublimado. Aquella chica que escribe con la navaja el nombre en la mesa, o cómo se va detrás de él por ese Marruecos de la Páramo. Acuérdate con lo los zapatos, que contaba con los Sternberg, zapatos. que le criticó el no sé qué, lo que fuera de Marruecos, el emir o lo que fuera, dijo que como había estado allí no le había ido a visitar, y dijo, no he puesto en la vida a pies en Marruecos y está rodado en la Paramount. Claro. ¿Cuál es tu momento favorito? ¿Qué elegirías tú? Y hay muchos, ¿eh? Hay muchos, sí, ¿no? De Y la además bandera. incluso contrariando las virtudes que yo he destacado de la película, documentales, naturalistas y demás, yo me quedo con esa secuencia que antes, a la que tú aludiste, que es ese remanso después de la fiesta de la boda, en el que vemos a Jean Gabin y a Anabela en el balcón, en la terraza, con esa ciudad o poblacho al fondo, En silencio. en silencio, saboreando su dicha, ¿no? Y también quizá paladeando, no sé, lo que va a venir después, y ella se levanta y empieza a bailar, Fue un ¿no? inicio de baile, ¿no? Hay un momento de magia, ¿no? Probablemente que rompe el tono, repito, el tono naturalista y documental de la película, pero que a mí me parece extraordinario. De Aixa, ¿no? Aisha. ¿Y para ti, Miguel? Pues yo uno también de los menos documentales, pero es en la escena inicial, esa especie de elipsis que hay cuando comprendes que ha ocurrido un crimen, el momento en que la mujer con la que se ha topado, que me ha medio abrazado, se encuentra con todo el traje de blanco, en una iluminación nocturna de farola, todo lleno de sangre. Y pega un grito. Eso me parece un momento muy bueno, precioso, y además que hay una elipsis narrativa ahí que está muy bien contada. Sí, Muy no, de- y muy además de es cine. una Para manera ti- maravillosa de contar de que viene con las manos manchadas de sí. sangre, ¿no? A mí hay un momento que me gusta mucho en una película de legionarios a luchar, legionarios a morir, que me parece que tiene una temperatura lírica pues muy brillante y muy emotiva. Es cuando él y ella hablan e incluso van a besarse a ambos lados de un mosquitero en el dormitorio de ella. Y ella, con una sutileza tremenda, pues aparta al mosquitero y ya están los dos, digamos, del mismo lado, sin obstáculos, ni siquiera tan sutiles como el mosquitero, que es de gasa, entre ellos. Me parece que es maravilloso, porque además está contado con una naturalidad absoluta, ¿no? Me gustó A mí me mucho. encanta el traveling. Sí, sí. El traveling, porque además
tienes la sensación de que es de verdad, todo, están cantando de verdad. Sí, sí. Por donde pasa no es esa cosa que esté trucado de meterlo luego, está hecho como directo, o sea, están las voces de los tipos aquellos, y como nosotros somos españoles y están cantando el himno en español, no, es de verdad que están vocalizando, están vocalizando cada en sílaba. español. Y van pasando la cámara de derecha a izquierda y entra al cuadro el tipo que está con el caballo tratando de sujetar sí, de verdad al caballo como pasa en la vida Eso real, ¿no? además rodó a conseguir. Claro, claro, y va siguiendo y siguiendo y siguiendo, y es impresionante, ¿no? Porque además es verdad, el caballo que esté quieto no es verdad. Los que hemos estado en lo del servicio militar y hemos tenido a gente cuando estábamos de soldaditos a caballo, claro, el caballo se te mueve, es muy difícil, no te has clavado como los de Hollywood. Y entonces aquí es de verdad, y O todos como los los de oficiales Medina. van moviendo y cantando y produce una emoción. Sí, sí. ¿Cómo te diría yo? Es el texto, es los tipos cantando, o sea, la música, es el lugar, es África, son soldados, y se produce esa cosa de los desfiles, que a veces le pasa también a John Ford, que hay una especie de épica que empiezan a hacer de aquello, ¿no? Es un momento, y luego, joder, técnicamente, Creo está que llevada una a la cosa que cámara. está muy bien es todo el rato el sonido, que además en la versión original, y creo que está en francés y eso, pero sin embargo se oye muy a menudo la gente hablando en español, o hablando en árabe, o hablando en alemán cuando son unos ¿Y legionarios que son cómo alemanes. se ha ido el sonido? Los tiros suenan opacos, parecidos también a... Como son de verdad, yo Bueno, creo. yo he disparado con el Mauser en la mili y suena Sí, así. sí, ¿sí? sí. ¡Puac! No es eso como en las Yo- películas de yo- Spielberg, que suena esa cosa. Yo también soy del Mauser, somos de la guerra franco-prusiana, ¿eh? Claro, somos del del Mauser. Mauser, pero el Mauser suena así. ¡Pac! A mí me gustaría, digamos, una Cuando cosa, Spinetta hablar de llamaba una el cosa paqueo, El por algo paqueo. sería. de la que se habla Pacos, y que no existe, ¿no? Es el sur. Y dice, murió pensando en ti y que te pide perdón por no poder ir al sur contigo, ¿no? Ese sur que no existe, ¿no? Es algo que... Y también me gusta algo, decir, bueno, nosotros afortunadamente no hemos tenido que ir a la Legión, porque afortunadamente no nos ha pasado lo que les ha pasado a estos, que son seres humanos, ¿no? Me gusta mucho eso que dice el comisario Maigret, ¿no? El asesino es un ser humano como usted y como yo, dice siempre, ¿no? Y estos son seres humanos como nosotros,